Hola amigos, hoy se me ocurrió hacer un video sobre un tema interesante, y pensé en hacer un video sobre los grandes descubrimientos de la historia. Bueno, haremos un resumen de cada descubrimiento para poder extendernos sobre varios de estos. En primer lugar tenemos al famoso ejército de terracota, son un conjunto de más de 7000 figuras de guerreros y caballos de terracota a tamaño real, que fueron enterradas cerca del autoproclamado primer emperador de China de la dinastía Qin, Qin Shi Huang, en 210-209 a.C. Se encuentran dentro del mausoleo de Qin Shi Huang, también conocido como mausoleo del primer emperador Qin. Fueron descubiertas, durante unas obras para el abastecimiento de agua, en marzo de 1974 cerca de Xi'an, provincia de Shaanxi, República Popular China. Desde el año 1987 están considerados como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. En segundo lugar tenemos a la Victoria Lara de Samotracia, es una escultura perteneciente a la escuela Rodia del período helenístico. Se encuentra en el Museo del Louvre, París. Representa a Nike, la diosa de la victoria. Tiene una altura de 245 centímetros y se elaboró en mármol hacia el 190 AC. Procede del santuario de los Cabieros en Samotracia. Algunos expertos la atribuyen con cierta probabilidad a Pitócritos de Rodas. Fue descubierta en 1863 en la isla de Samotracia Samothraki, en griego por el cónsul francés Charles Champois-Seau, arqueólogo aficionado. En mi opinión, esta estatua es la más famosa del mundo helénico. En tercer lugar tenemos a los dólmenes, que en bretón quiere decir mesa grande de piedra, es una construcción megalítica consistente por lo general en varias losas ortostatos hincadas en la tierra en posición vertical y una losa de cubierta apoyada sobre ellas en posición horizontal. El conjunto conforma una cámara y está rodeado en muchos casos por un montón de tierra de sujeción o piedras que cubren en parte las losas verticales, formando una colina artificial túmulo, distinguible como marca funeraria. Estas estructuras fueron construidas durante el Neolítico final y el Calcolítico y se dan en Europa occidental, sobre todo en la franja atlántica, donde se cuentan por miles. Su función atribuida suele ser la de sepulcro colectivo, pero también se cree que puede ser una forma de reclamar un territorio y reforzar la identidad grupal, dada la poca identidad de los poblados neolíticos en tránsito a los calcolíticos y que prepara las ciudades de época del bronce. En cuarto lugar tenemos a la Venus de Willendorf, es una estatuilla antropomorfa femenina de entre 20.000 y 22.000 años antes de Cristo. Fue hallada en un yacimiento paleolítico cerca de Willendorf, Austria, a la orilla del Danubio, en 1908 por el arqueólogo austríaco Josef Szombathy. Es la más conocida de las Venus paleolíticas. Estas son figuras de mujeres de rostro impreciso y con una fuerte exageración de las partes del cuerpo relacionadas con la maternidad: vientre abultado, enormes senos y piernas obesas. Esta imagen de la mujer gorda que está completamente desnuda también era usual en las esculturas egipcias, griegas y babilónicas del período neolítico. En quinto lugar tenemos a la pirámide de Kukulcán, es un edificio prehispánico ubicado en la península de Yucatán, en el actual estado del mismo nombre. El actual templo fue construido en el siglo XII después de Cristo. Por los mayas Itzáes en su capital, la ciudad prehispánica de Chichén Itzá en el siglo VI después de Cristo. Su diseño tiene una forma geométrica piramidal, cuenta con 9 niveles o basamentos, 4 fachadas principales cada una con una escalinata central, y una plataforma superior rematada por un templete. En esta construcción se rindió culto al dios maya Kukulcán, idioma maya serpiente emplumada. Razón por la cual se pueden apreciar motivos serpentinos en la decoración arquitectónica. Por otra parte también cuenta con simbolismos que hacen alusión a los números más importantes utilizados en el calendario Ad, calendario solar agrícola, el calendario Tzolk'in, calendario sagrado y la rueda calendárica. La alineación de la construcción de la pirámide permite que se puedan observar diversos fenómenos de luz y sombra, los cuales se producen en su propio cuerpo durante los equinoccios y solsticios cada año.
En sexto lugar tenemos al Partenón, es uno de los principales templos dóricos que se conservan, construido entre los años 447 y 432 a.C. Sus dimensiones aproximadas son 69,5 metros de largo, por 30,9 de ancho. Las columnas tienen 10,4 metros de altura. Está dedicado a la diosa griega Atenea, a la que los atenienses consideraban su protectora. La construcción del monumento, realizada casi exclusivamente en mármol blanco del monte Pentélico, fue iniciada por Pericles como agradecimiento a los dioses por su victoria contra los persas, y se desarrolló entre los años 447 y 432 a.C. Los arquitectos encargados de la obra fueron Ictino y Calícrates y estuvieron, en la mayoría de los casos, bajo las órdenes del arquitecto y gran escultor ateniense Fidias, autor de la decoración escultórica y de la gran estatua criselefantina de Atenea Partenos que estaba situada como pieza central del templo. Medía 12 metros de altura y para su elaboración se necesitaron 1200 kilogramos de oro. En séptimo lugar tenemos a la Mona Lisa, es una obra pictórica de Leonardo da Vinci. Adquirida por el rey Francisco I de Francia a principios del siglo XVI, desde entonces es propiedad del Estado francés, y actualmente se exhibe en el Museo del Louvre de París. Su nombre, la Gioconda la Alegre, en castellano, deriva de la tesis más aceptada acerca de la identidad de la modelo, la esposa de Francesco Bartolomeo del Giocondo, que realmente se llamaba Lisa Gherardini, de donde viene su otro nombre Mona Señora, del italiano antiguo Lisa. Es un óleo sobre tabla de álamo de 77x53 centímetros, pintado entre 1503 y 1519,1 y retocado varias veces por el autor. Se considera el ejemplo más logrado de sfumato, técnica muy característica de Leonardo, si bien actualmente su colorido original es menos perceptible por el oscurecimiento de los barnices. El cuadro está protegido por múltiples sistemas de seguridad y ambientado a temperatura estable para su preservación óptima. Es revisado constantemente para verificar y prevenir su deterioro. En octavo lugar tenemos a la Puerta de Istar, era originalmente una de las 8 puertas monumentales 14 metros de altura por 10 de ancho de la muralla interior de Babilonia, a través de la cual se accedía al templo de Marduk, donde se celebraban las fiestas propias del Año Nuevo. El nombre de Istar lo recibe de la diosa del mismo nombre a la cual estaba consagrada. Fue construida en el año 575 a.C. por Nabucodonosor II en el lado norte de la ciudad. Se compone de numerosos ladrillos vidriados, la mayoría de color azul debido al lapislázuli, lo que la hacía contrastar fuertemente con todos los edificios de su alrededor, mientras que otros son dorados o rojizos. Estos últimos se disponen dibujando la silueta de dragones, toros, leones y seres mitológicos. La parte inferior y el arco de la puerta están decorados por filas de grandes flores semejantes a margaritas. La Puerta de Istar contaba también originariamente con 2 esfinges dentro del arco de la puerta, que se han perdido hoy en día. En noveno lugar tenemos al famoso Coliseo Romano, es un anfiteatro de la época del Imperio Romano, construido en el siglo I ubicado en el centro de la ciudad de Roma. Originalmente era denominado Anfiteatro Flavio Amiteatrum Flavium, en honor a la dinastía Flavia de emperadores que lo construyó, y pasó a ser llamado Colosseum por una gran estatua ubicada junto a él, el Coloso de Nerón, no conservada actualmente. Por su conservación e historia, el Coliseo es uno de los monumentos más famosos de la antigüedad clásica. Fue declarado Patrimonio de la Humanidad en 1980 por la UNESCO y como una de las nuevas 7 maravillas del mundo moderno el 7 de julio de 2007. Y para finalizar, en 10º lugar tenemos a la famosísima Muralla China, es una antigua fortificación china construida y reconstruida entre el siglo V a.C. y el siglo XVI Edad Moderna para proteger la frontera norte del Imperio Chino durante las sucesivas dinastías imperiales de los ataques de los nómadas Xiongnu de Mongolia y Manchuria.
Contando sus ramificaciones y construcciones secundarias, se calcula que tiene 8.851 kilómetros de largo, desde la frontera con Corea al borde del río Yalu hasta el desierto de Gobi a lo largo de un arco que delinea aproximadamente el borde sur de Mongolia Interior, aunque hoy solo se conserva un 30% de ella. Uno en promedio, mide de 6 a 7 metros de alto y de 4 a 5 metros de ancho. En su apogeo Min, fue custodiada por más de 1 millón de guerreros.